Las anécdotas y experiencias que estás a punto de escuchar son de un grupo de Facebook. Este contenido puede resultar delicado para el espectador. Se recomienda discreción. Experiencias perturbadoras con duendes. Ahí va, no sé si me crean, pero es totalmente real. Cuando tenía 14 años soñaba mucho con un demonio que llegaba a espantarme por las noches. Eran pesadillas con parálisis de sueño y era algo seguido. En ese entonces se había estrenado la película El Conjuro y mis hermanos y yo la vimos en la madrugada, y a mí me dio mucho miedo dormir sola. Anteriormente ya le había comentado a mi mamá que tenía pesadillas con este ser inhumano, y pues mi mamá accedió a quedarse a dormir conmigo. Eran como las 2 a.m. y yo estaba totalmente dormida cuando sucedió. Mi mamá escuchó voces cantando en mi cuarto. Ella abrió el pabellón y se quedó impactada por lo que vio. En medio de mi cuarto habían 5 duendes. Ella los describió así. Medían entre 30 y 40 centímetros, y entre ellos había uno negrito. Mi mamá dice que ella volteó a verme y yo estaba dormida, así que volvió a meterse a la cama, cerró el pabellón y solo los observó. Ellos estaban agarrados de la mano, dando vueltas y cantando. Dice mi mamá que jamás había sentido tanto miedo, así que me abrazó y se tapó los ojos con la cobija, y seguía escuchando las vocecitas hasta que se quedó dormida. Al día siguiente ella estaba muy callada y rara. Le preguntamos qué tenía y nos dijo: les voy a contar, pero no se espanten. Y hasta la fecha, en mi casa se pierden juguetes y otros objetos a cada rato. Cuando mi abuela se casó y tuvo a mi papá, se mudó con mi abuelo a una casita muy humilde en Monterrey, desconozco el lugar exacto. Cuenta mi abuela que en los primeros días ella acostó a mi papá, que tenía 1 año de nacido, en su cuna y salió a platicar con mi abuelo. Cuando empezó a anochecer, mi abuelo se metió a la casa para ir al baño y vio un bebé desnudo dormido en el piso. Pensó que era mi papá, así que le dio mucha ternura, lo cargó y sintió que estaba muy frío. Entonces, cuando intentó meterlo a la cuna para taparlo, se percató de que mi papá seguía dormido, y ese bebé era como una especie de duende. Mi abuelo, al ver que empezó a despertarse, la madre se le soltó y salió corriendo. Mi abuela, quien estaba afuera, también lo vio. Mi abuelo se hizo en los pantalones del susto y ya nunca se supo qué era esa cosa. Cuando yo tenía como 10 u 11 años, se me perdió mi celular. Por más que lo buscaba, no lo encontraba, pero yo sabía que se me había perdido en mi recámara. También creía que me lo habían escondido, ya que seguido se desaparecían cosas de la casa, y mi mamá solía decir: ya dámelo, duendecillo, y te daré un dulce a cambio de lo que me escondes. Bueno, ese día de mi celular yo lo busqué por todos lados. Cuando digo todos, es todos. Hasta debajo de la cama. Mi mamá me llamó para que sonara y yo pudiera encontrarlo. La sorpresa fue que contestó una mujer. Nosotras nos sorprendimos mucho porque el celular se me perdió durante la noche en la recámara. Mi mamá le comentó que por qué tenía mi celular, que dónde lo había encontrado o qué había pasado. A lo cual respondieron: este celular es mío, y no sé por qué me está llamando. ¿Cómo que dónde lo encontré? Si ya llevo tiempo con él. Pero también se escuchaban risas de varias personas. Volvimos a llamar y no contestaron. Volvimos a llamar y ahí fue cuando ya sonó en la recámara. Sonó abajo de la cama, lugar donde yo ya había buscado porque pensaba que se me había caído durante la noche. Nos sacamos mucho de onda, pero también nos espantamos porque fue algo demasiado extraño. A lo cual dedujimos que, pues, habían sido los duendes que nos escondían cosas, porque siempre lo hacían y seguido los veíamos correr por la casa. Esto me pasó hace 7 años. Mi prima tenía un muñeco elfo, adjunto imagen. Era muy parecido al de la imagen y tenía el tamaño de un niño de unos 5 años. Yo me peleaba con él. Lo golpeaba y le decía todo tipo de groserías. El muñeco me causaba mucho miedo, y esa era la única forma de confrontarlo y poder estar cerca de él. Un sábado, mi mamá me pidió que fuera a la casa de mi tía porque necesitaba unas cosas. Llegué a la casa de mi tía y toqué el cancel que había en la entrada para que alguien abriera.
Pasaron 2 minutos y nadie lo hizo. Pensé que no me escuchaban, así que me metí entre los barrotes del cancel para poder llegar a la puerta principal. En ese tiempo cabía perfectamente entre los barrotes y pasaba entre ellos muy seguido. No tenía miedo de quedarme atorado. Llegué a la puerta de la casa. Toqué y nadie abrió. Seguí tocando y nadie abría. Ya iba a regresar a mi casa, pero me devolvió el sonido de una canica rodando por el piso. Alguien la había aventado desde dentro de la casa. Regresé y seguí tocando. Grité el nombre de mi prima y de mi tía, pero seguían sin abrir. Al parecer no había nadie en la casa. Revisaba las ventanas, buscando a alguna persona dentro de la casa. Seguí revisando, pero dejé de hacerlo porque otra canica me golpeó la frente. Alguien o algo la lanzó. Me aparté de la ventana e inmediatamente más canicas salieron por ella. Lo que más me asustó fue que también lanzaron un pequeño cuchillo y casi me golpea. Cuando volteé a ver la ventana, vi perfectamente cómo la cortina se abrió un poco y ese muñeco se asomó. Él me estaba viendo. Fue breve el tiempo en el que se asomó, pero fue suficiente como para ver que nadie lo estaba sujetando. Me cagué de miedo. Obviamente, lo único que hice fue insultar al muñeco. Era lo único que sabía hacer. Afortunadamente, uno de mis primos pasó por fuera de la casa y me vio gritando. Se acercó, me preguntó qué hacía ahí y le dije lo que había pasado. Mientras le contaba, volteamos a la ventana y el maldito muñeco nos estaba mirando de nuevo. Inmediatamente salimos corriendo de la casa. Fuimos con mi mamá y le contamos lo que vimos. No nos creyó. Le contamos a todos, pero nadie lo creyó. Mi primo y yo estuvimos revisando la casa de mi tía para buscar a la persona que estaba moviendo al muñeco. Para nuestra sorpresa, 1 hora después llegó mi tía, su esposo y mi prima. Efectivamente, no había nadie en la casa esa tarde. Me volví a cagar de miedo. Desde ese día evitaba a ese muñeco. Sigo escéptico sobre ese hecho. Alguien pudo haber movido al muñeco o puede que no. La verdad, no quiero saber y quiero seguir sin saberlo. Tenía un ex-ligue que tenía 2 trolls y una hada. La primera vez que lo conocí me quedé a dormir con él, y cuando vi que los tenía me entró un poco de miedo porque he escuchado mucho sobre ellos. El chiste es que ya cuando nos acostamos, apagamos todas las luces y literal no se veía nada. Ya como a las 2 de la mañana yo no podía dormir por el miedo, jajaja, y creo que estuvo mal tenerles miedo, ya que del lado donde me acosté empecé a sentir como jalaban las cortinas. De repente abrí los ojos y seguía estando todo oscuro, pero particularmente una pequeña luz empezó a rodear todo el cuarto. Pensé que era yo el que estaba loco, pero no. Abría y cerraba los ojos y se seguía viendo igual. Eso duró como 30 minutos, pero yo sentí que habían sido como 3 horas. Cuando despertamos le conté y él me dijo que no les tuviera miedo, porque si no ellos se enojaban. Seguí viendo al chico y cada que íbamos, incluso cuando estábamos en reuniones con sus amigos, nos apagaban y prendían las luces. Lo gracioso es que sus amigos sabían de todo lo que pasaba e incluso hasta se burlaban. Casi las últimas veces que seguí viéndolo, una vez dejé mi mochila con mis cargadores y nos fuimos a una fiesta. En la mañana, cuando regresamos, agarré mi mochila y me fui. No abrí la mochila para nada, ya que como dije, salimos a una fiesta y no había necesidad de abrirla. El chiste es que mis libretas estaban rayadas y mis cargadores ya no estaban. Le dije que sí podía buscarlos, ya que no los llevaba conmigo. La siguiente semana fui a verlo y, como petición, les dije que me disculparan si mi reacción hacia ellos no había sido de su agrado, pero que sí necesitaba que me regresaran lo que se habían llevado. Mi gran sorpresa fue que, a la mañana siguiente, ya estando en mi casa, revisé mi mochila y ya tenía mis cargadores, e incluso 2 billetes de 50. ¿Por qué? No sé, jajaja. Eso detonó que ya no regresara con el chico, porque sí me cagué de miedo. Resulta que cuando tenía aproximadamente 2 años, un duende se enamoró de mí. Mi familia se dio cuenta gracias a que un vecino me llevó con un curandero. El duendecillo hacía de todo por llevarme, desde jalones hasta que tuve creo que 40 grados de temperatura.
Estuvo tan feo que fueron como 7 doctores y ninguno pudo dar un diagnóstico de lo que tenía. Duré 3 días así, entre que supuestamente me llevaba y yo, según mi familia, con los gritos que pegaba, no me dejaba. Este duende vivía en un árbol enorme que estaba en mi casa. Mi papá lo derrumbó y lo quemó, pero hasta la fecha nunca pudo con la raíz. Han intentado de todo, pero esa sigue intacta. A veces se hunde y a veces sale. Ni siquiera con una barreta han podido, al menos, quebrarla o sacar una astilla. Yo tengo hasta la fecha mi amuleto, hecho por el curandero a donde me llevaron. El duende ese sigue aquí. No se me acerca, pero sí me hace muchas travesuras, como esconderme las cosas. Seguido compro globos y los pongo en mi cuarto para ahuyentarlo, pero no se ha ido. Probablemente siga en la raíz, aunque mi sobrina y mi cuñado una vez lo vieron entre las plantas. Una vez, allá por el 2007, en semana de vacaciones, siempre mis primos y yo nos quedábamos a dormir donde otros primos que vivían lejos, en el campo. Ellos tenían muchas hectáreas para cultivar y ganadería. Por lo general, siempre jugábamos dentro de donde estaban las vacas. Nunca nos salíamos de la propiedad. Una vez quisimos jugar escondidas, pero siempre con mucho cuidado de no salirnos de la propiedad, porque muchos vecinos eran súper posesivos con sus terrenos. Nos encontrábamos jugando escondidas como normalmente lo hace un niño, pero al final nunca encontramos a nuestro primo y ya estaba oscureciendo. En ese entonces no teníamos celulares, así que volvimos a la casa a preguntar si él había estado ahí. Mi tía nos dijo que no, que llamáramos a su mamá para ver si estaba con ella. Llamamos a la casa, pero justo estaban cenando y en esa casa tenían la regla de no contestar el teléfono si estaban comiendo. Como ya era de noche, nos dio miedo salir a buscarlo. Le dijimos a mi tía que él no aparecía y ella ya estaba llamando a la policía. Al final lo buscaron toda la noche y no aparecía. Pero bueno, no habían pasado ni 48 horas cuando, como a las 6 de la mañana del día siguiente, mi primo apareció lleno de mi 3 de vaca y feliz, diciendo que se había ido con otros niños a jugar y que lo habían llevado a la casa de uno de ellos a cenar. Buscamos la casa que según él era donde vivían los niños, pero no había nada. Solo había terreno baldío. Honestamente, no sé si fueron duendes o qué fue, pero sí creímos que se había desaparecido el HDP. Hasta la fecha, él afirma que eran niños de ahí mismo, de esa zona. Mi prima nos contó que ya estaba dormida. Eran como las 10 de la noche cuando, de repente, apareció un niño pequeño. Tenía el tamaño de un bebé de unos 6 meses, pero caminaba y hablaba. No llevaba ropa, solamente un calzoncito como los que usaban los mayas. El niño fue con ella y le dijo: «Niña, ya se fueron tus papás. Levántate, vamos, que se van sin ti». Ella le respondió: «Mis papás no se pueden ir sin mí». Y el niño le dijo: «Sí, mira, ya se fueron». Ella volteó a ver la cama de sus papás y estaba acomodada y vacía. En ese momento escuchó el ruido de la camioneta de su papá alejándose. Ella salió corriendo a la calle y una tía que vivía justo enfrente le agarró el hombro y le dijo: «¿A dónde vas?». Ella, llorando, le respondió: «Con mis papás, me dejaron y el niño me está acompañando». Pero cuando volteó para enseñarle el niño a su tía, el niño ya no estaba. Entraron a la casa y sus papás estaban acostados en la cama, dormidos. Desde ese día, mi prima empezó a bajar de peso desmedidamente y ella contaba que todas las noches regresaba el niño a molestarla. Mi bisabuelita me contó hace mucho tiempo que, cuando era niña, se fue a conseguir leña a un cerro cercano. Ella se fue en su burrito. Cuando iba de regreso con el burro ya cargado, empezó un aguacero que provocó que creciera mucho un río por el que tenía que cruzar. Mientras estaba esperando, se acercaron unos niños vestidos de negro y le dijeron que le ayudarían a cruzar. Nunca se imaginó que le ayudarían cargando al burro en sus hombros, con todo y la leña. Mi bisabuelita les agradeció y se fue a su casa. Mi hermano trabajaba en un parque de esos que abundan en la Riviera Maya, y en una de las semanas que le tocó aperturar comenzó a encontrar huellitas a diario repartidas por toda la tienda.
Lo extraño era que en su estación, una vez que se cerraba, no había manera de entrar, ya que ni ventanas había. Otra cosa curiosa era la forma de las huellas, ya que lejos de parecer de coatí o de mapache, estas tenían forma de pies humanos muy pequeños. En un momento les pongo otra foto del tamaño. Las huellas se mantenían alrededor de los anaqueles de pan dulce. Obviamente, las personas locales que trabajaban ahí mismo, dedujeron que era obra de Aluxes, y trataron de no inmiscuirse tanto en eso, por temor a hacerlos enojar. Esa semana fue rara para él, ya que también en algunos productos faltaba contenido sin que la bolsa estuviera abierta. Por ejemplo, los paquetes de mantecadas Bimbo, que usualmente vienen de 4 piezas, ellos encontraban paquetes de 3 completamente sellados. Era algo muy raro y poco probable que pasara, pues había como 3 anaqueleros y almacenistas diferentes que se encargaban de verificar que todo estuviera bien. Cuando yo estuve en secundaria tuve una experiencia un tanto fuerte con una Luxe. En ese tiempo yo vivía con mi abuela paterna, debido a problemas en el matrimonio de mis papás. Digamos que no tuve el mejor trato, ya que de estar en un cuarto pasé a dormir en el piso junto a la cama de mi abuela. Su cuarto tiene una puerta que da directamente al pasillo de la vecindad donde viven. Al dormir en el piso me pegaba el frío y, a veces, se me subían las cucarachas de la calle que entraban por el espacio bajo la puerta, entonces me era muy difícil dormir en distintas ocasiones. Cuando dormía en el otro cuarto ya había escuchado soniditos. Siempre era la misma rutina. Corría desde el cuarto de la abuela con esos pasitos descalzos y pequeñitos, entraba a la cocina y abría la alacena para buscar y comer ruidosamente cualquier cosa que estuviera al alcance, cerraba la alacena sin cuidado y regresaba corriendo con la abuela. Cuando eso sucedía, yo se lo atribuía a un primo que en ese entonces habría tenido unos 3 o 4 años. Hasta la fecha es muy común que se quede a dormir en casa de mi abuela, por eso mismo no me alarmaba. Yo tengo el sueño muy ligero, por lo que esa rutina de aquello siempre me despertaba, hasta que un día hablé con mi abuela respecto a la situación y su respuesta fue: tu primito no se quedó a dormir anoche, cuando te dormiste vino su mamá y se lo llevó. Yo me quedé fría, porque entonces, ¿qué había escuchado? Comencé a tener un control de las veces en las que se quedaba mi primito y las veces en las que sonaba aquello. Terminé dándome cuenta de que no era mi primito, porque esto sucedía justamente cuando él no se quedaba a dormir y no había ninguna otra persona que pudiera dar esos pasos. Esa noche, cuando yo ya dormía en el cuarto de la abuela, desperté repentinamente porque me sentía observada. De esas veces en las que sabes que hay algo más en la habitación contigo y no sabes qué es, pero aún así te hace sentir extremadamente vulnerable. Yo estaba boca abajo y no sé por qué me dio por voltear la cabeza hacia abajo de la cama de la abuela y lo vi. En cuanto mis ojos lo enfocaron, mi cuerpo se paralizó. No por miedo, más bien por una acción externa que me obligaba a permanecer en ese estado. Eso fue lo que más me alertó. Era chiquito, cabía perfectamente bien sentado debajo de la cama. Tenía la piel como la nuestra, aunque más grisácea, la cabeza grande y las orejas aún más. Sus piernas eran tan largas que sus rodillas subían a la altura de su cabeza y sus facciones eran imperceptibles a mis ojos. Parecía como si estuviera en otro plano y alguna clase de estática rara hiciera el intento por ocultarlo. Aún así, tengo muy marcado el recuerdo de su boca, llena de dientes picudos, con una sonrisa alargada, y chocaba sus dientes haciendo la mímica de morder algo. Recuerdo bien el sonido de clank, clank que hacían al chocar. Les recomiendo cerrar con fuerza la mandíbula para darse una idea. No supe cuánto tiempo estuvimos así. Perdí la concepción del tiempo hasta que un primo de mi edad salió de su cuarto para bañarse e ir a la secundaria, porque él era de la mañana y yo de la tarde. Fue en ese momento que salí de aquel trance y me concentré en recuperar la movilidad para cuando él saliera de bañarse. Cuando pasó cerca de donde yo estaba, pude levantarme con mucho esfuerzo. Sentía como si un imán estuviera atrayendo mi cuerpo al suelo. En ese pequeño momento escuché una risita ahogada salir de esa cosa.
Corrí para alcanzar a mi primo y pedirle chance de dormir en su cama, ya que él dormía en la parte alta de una litera, y me dijo que sí. Cuando me subí, estuve escuchando el resto de la madrugada como algo con uñitas trataba de subir hasta donde yo estaba. Esto se detuvo cuando salió el sol y nunca más volví a dormir en esa casa. Honestamente, creo que estaba tratando de alimentarse de mí, porque cuando chocaba sus dientes me iba sintiendo cada vez más cansada. Además, siempre he tenido una afinidad muy grande a ver cosas, predecir, comunicarme con aquellos que ya no están e incluso sanar. También, solo comía de la alacena cuando estaba únicamente mi abuela en ese cuarto, entonces podría decirse que, al yo estar durmiendo en ese lugar, lo estaba privando de alimento. Esta historia es de mi tía. Según la gente grande, antes se creía que se tenía que bautizar a los niños porque, si llegaban a morir sin ser bautizados, se los llevaban los duendes. Mi tía cuenta que cuando era niña fue a visitar a su prima y a su primito, que tenía apenas unos meses de nacido. Dice que, ya casi llegando a la casa de sus primos, vio que iban entrando unos niñitos muy pequeños, duendes, a la casa. Después los vio salir cargando a su primito y, de repente, desaparecieron. Entonces ella entró a la casa y le dijeron que su primito acababa de fallecer. A ese bebé no lo habían bautizado. Bueno, yo les contaré una experiencia algo rara, ya que yo no creo en estas cosas, pero me perturbó mucho lo que pasó. Hace aproximadamente 4 años, jaja, yo estaba embarazada. Me encontraba viviendo en la casa de mis padres, con mis hermanos. La casa de mis padres es un lugar muy fresco, tienen muchas plantas porque a mi mamá le gustan demasiado. Tiene 2 árboles, el más grande es un árbol frutal, ciruelo, y la casa es de madera, muy pequeña. En fin. Yo tenía aproximadamente 6 o 7 meses de embarazo, no recuerdo muy bien. Me gustan los animales, hace tiempo rescaté un gato de la basura y llevaba viviendo mucho tiempo ahí. También tenía un perrito que vivía con nosotros desde que nació. Les cuento esto porque para mí es muy importante recalcarlo. Mi perro me seguía a todas partes, mi cuarto está a orilla de la calle y dormía sola, así que mi perro siempre se quedaba afuera y me alertaba de todo. Me cuidaba. Días antes, el perro no dejaba que mi gato se me acercara y el gato me buscaba muchísimo. Cosa que nunca noté rara porque son animales y necesitan cariño, jaja. 2 días antes de que pasara lo sucedido, mi gato comenzó a rodearme y empezó a tallarse en mis pies. También comenzó como que a danzar alrededor de mí. Mi mamá se lo quedó viendo y lo regañó, pero no había día en que no me rodeara e hiciera ese tipo de danza. Total, que un día mi mamá salió con mi hermano y solo nos dejó solas a mi hermana y a mí. Mi hermana preparó la comida como de costumbre. Yo me encontraba dormida en el cuarto de mis papás, pero en eso me levanté porque tenía hambre. Iba soñolienta y escuché un PSSS, pero les juro que no volteé, solo me dirigí a la cocina. Ah, por cierto, días antes mi perro tenía lagañas en los ojos y, a pesar de que había iniciado tratamiento, no había mejora alguna. En fin, me dirijo a la cocina y me percato de que mi gato estaba en la silla bailando. Real. Bailando, y se hincaba. Mi perro venía detrás de mí. Cuando me comienzo a servir sopa, escucho que me dicen: ¡cuidado! Está caliente. Yo volteo a ver y no vi nada, hasta que veo a mi perro en posición de ataque y gruñendo, y mi gato hincado en la silla. Entré totalmente en shock y regresé a ver al suelo. Ahí estaba. Un pequeño duende. Tenía unos ojos bonitos y verdes, olía rico, como a naturaleza, no sé. Y con sus manitas me pedía que le diera sopa. No mamen, casi me cagó ahí. Así que grité y él salió corriendo. En eso sale mi hermana corriendo y me pregunta qué pasaba. Yo no soltaba ni una palabra, así que me sienta y me da 2 cachetadas para que reaccionara. Yo entré en mí y le dije. Y el buey de mi gato me jalaba para que me saliera, y mi perro afuera ladrando. Sale mi hermana y lo ve. Él nos decía que lo siguiéramos hacia la parte de atrás de mi casa. La verdad, yo sentía que no podía respirar y mi hermana gritó horrible.
Quisimos grabarlo, pero para mala suerte nuestros celulares no pudieron captar absolutamente nada. El duende siguió ahí hasta que llamamos a mi madre. Él nos insistía mucho que lo siguiéramos y que no nos íbamos a arrepentir. Su voz de verdad era muy dulce, no sé, muy agradable. Él nos decía que solo quería poca sopa y que se iría, pero no sin antes premiarnos. Y yo. Nadie nos cree, pero les juro que al siguiente día el patio de mi casa amaneció con rosas nuevas, las cuales duraron más de 6 meses intactas hasta que se secaron. Y el solo recordar que sus ojos se dilataban como cuando un gatito te ve, me da escalofríos. De verdad fue una experiencia muy rara y obviamente nos dio bastante miedo a mi hermana y a mí. Su vestimenta era muy bonita y en verdad el duende era bonito. Olía a flores o no sé, pero de verdad amigos, casi me vuelvo loca. Ah, por cierto, mi perro al siguiente día de lo sucedido amaneció sin lagañas y perfectamente limpio de los ojos. Y la verdad sí me asombró demasiado eso. Ya llevaba días así y no tenía mejorías de nada, y el medicamento se lo habíamos suspendido porque se lo iban a cambiar. A mí me molestó un duende hace algunos años. No sé cómo ni por qué, pero confirmé que así era, pues vivo en un área residencial y urbana, 0 chances de que me saliera uno. Y bueno, el punto es que de un momento a otro se me empezaron a perder cosas. Cajas de juegos de Xbox desaparecían y las encontraba en lugares super random. Mis audífonos o mi cartera desaparecían y aparecían en otros lados que nada que ver. Por citar un ejemplo. Mi cartera una vez apareció en la repisa de la regadera. Lo comenté de broma con un amigo foráneo y el güey me dijo: no mames, tienes duendes. Yo lo tiré a loco y le dije que a lo mejor era mi hermano. Entonces me dijo que pusiera una manzana en un lugar escondido donde nadie de mi familia pudiera encontrarla o moverla, y que si la manzana al día siguiente aparecía mordida y sin oxidación, entonces sí había pedo. Total, banda, llego a mi cantón y pongo una manzana detrás de mi estufa. O sea, no mames, un lugar bien puerco, ni Dios mordería una manzana ahí. A la mañana siguiente voy a ver la Y. A su madre, me asusté. Cuando la fui a revisar tenía una mordida chiquita, como de niño, y estaba como recién hecha. En mi mente pensé: no, ya valió V. Le dije a mi compa qué onda, qué hacía o qué, y me dijo que si quería hacer un trato con él o ellos, que les dejara dulces. Y que si quería que se fueran, que comiera delante de ellos. Puras mamadas pensé yo. Pero les dejé unos dulces todos rancios de una bolsita de hace 1000 años. Y al poco tiempo desaparecieron. De ahí empezaron a dejar de mover mis cosas. Después de eso, durante unos 4 meses, me encontraba dinero. No mamadas de 10 o 50 pesos, sino billetes grandes, de 200 o hasta 500 varos, siempre en mi cuarto. Hasta que un día que estaba solo, escuché como un quejido de dolor. Y nunca más me volví a encontrar dinero ni volvieron a mover mis cosas. Así que asumo que al güey le dio un paro o lo anexaron, quién sabe. Pero sí estuvo raro. En los años 1920, en el bosque de Pura Pura, ciudad de La Paz, Bolivia, el señor Salvietti caminaba pensando cómo evitaría la quiebra de su negocio de gaseosas. De pronto escuchó unos sollozos entre los matorrales. Salvietti se acercó y se encontró con un duende que, entre lágrimas, le pedía que lo salvara de la trampa de un cazador. A cambio, le concedería cualquier deseo. Salvietti lo salvó y le pidió que su refresco fuera el más vendido en todo el país. El duende cumplió, pero con una condición. Su refresco siempre sería exitoso mientras estuviera su rostro en las botellas. El duende se fue a vivir a la fábrica y ayudaba con los preparados, haciendo que fueran más dulces que cualquier otro manjar. Pero Salvietti murió y sus herederos, que eran evangélicos, borraron toda huella del duende. Este se sintió dolido y se marchó, llevándose consigo la suerte y el dinero. La fábrica Salvietti estuvo a punto de quebrar, hasta que, en un intento desesperado, los bisnietos de Salvietti volvieron a imprimir los envases con el rostro del duende. De la noche a la mañana aparecieron monedas de oro y joyas por toda la fábrica, ayudando a cubrir las deudas del negocio.
Actualmente, Salvieti es un refresco muy conocido y consumido en toda Bolivia y en buena parte de Perú y Argentina. Según la leyenda, el duende se convirtió en el verdadero dueño de la fábrica Salvieti. Si llegaste hasta aquí, de verdad te lo agradezco muchísimo. Espero que este video te haya gustado y que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté prepararlo. Si fue así, te invito a que apoyes el canal dejando tu like y suscribiéndote, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video.